Hola y bienvenido al podcast Conversaciones. Uno de los conflictos más grandes al que se enfrenta el ser humano es el deseo de mejorar y no saber cómo hacerlo. Muchas veces, esto hace que repita los mismos comportamientos y actitudes una y otra vez, que en lugar de ayudar, lo perjudican aún más. Mi nombre es Stalin Villarroel y en este espacio buscaremos brindarte opciones para que puedas tomar mejores decisiones y por ende produzcas mejores resultados dentro de las 3 áreas que son mis pasiones: negocios, entrenamiento mental de deportistas y educación para niños. ¡Empecemos! En este episodio tengo el gusto de compartirte la entrevista que me hicieron en el programa de Quique Vivanco en Radio Pichincha, hablando sobre la presentación de mi libro Corazones de Acero, Mentes de Cristal. Que lo disfrutes. Ya no le voy a hacer esperar más a mi invitado, que se llama Stalin Villarroel y que publicó un libro que se llama Corazones de Acero, Mentes de Cristal. Creo que según, no estoy tan empapado, pero me dijeron que habías estado trabajando con Jacqueline Factos. Sí. ¿Digo bien? Exactamente, así mismo es. Con Jackie empezamos a trabajar hace ya algunos años atrás. Hicimos un proceso cuando ella recién empezaba su etapa competitiva fuerte, digámoslo así, y lo hicimos por un lapso de 5 años. Y fue un proceso bastante interesante, fue un proceso de aprendizaje, creo que para los dos. A partir de eso ella quedó, fue la primera ecuatoriana en ganar una medalla en Europa, en karate. Llegó a ser campeona provincial varias veces, campeona nacional, campeona panamericana también fue varias veces, y llegó a tener un vicecampeonato mundial también. Entonces trabajé con Jackie, y previo a Jackie trabajé con una deportista que se llama Marcela Cuesta, que también llegó a ser vicecampeona mundial juvenil. Yo tengo en la mente el caso de un tenista que a mí no me simpatiza tanto, ¿no? Yo soy más de Novak Djokovic, pero el caso de Roger Federer, ¿no? Si tú revisas la historia de Federer, cómo empezó, tenía una carrera medio accidentadona, no ganaba mucho, no le iba bien, y llegó un punto en el que todo cambió. Y cuando le entrevistan, él dice: empecé a dominar mi mente. O sea, yo creo que principalmente, y esto sí es pura elucubración, pero yo creo que principalmente debe ser el hecho de que no permites que tu mente te perjudique. Es decir, que empieces a divagar, empieces a tener pensamientos negativos, empieces vos mismo a autosabotearte. Algo así es lo que tú promueves. Sí, básicamente el punto y el enfoque que yo le doy es que todo mundo tenemos una estrategia mental para hacer las cosas. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar, tú tienes una estrategia mental. Esta estrategia mental puede incluir, por ejemplo, yo tengo que ver algo, ¿sí? Luego tengo que decirme mentalmente me gusta, luego tengo que sentir la emoción de poseer ese par de zapatos o ese tipo de cosas, y finalmente tomo la decisión. Esta estrategia mental es una consecuencia de pensamientos que pones en un determinado orden. Así se produce, por ejemplo, el miedo. Para que tú produzcas el miedo tienes que ver algo o escuchar algo, te dices mentalmente no sé qué es lo que sucede, empiezas a sentir cosas y finalmente disparas el miedo. En el caso de los deportistas, lo que hacen es exactamente lo mismo. Tienen una estrategia mental. Lo que pasa es que no son conscientes de que están produciendo ese tipo de pensamientos. Cuando tú tomas conciencia de lo que estás haciendo, del orden y de lo que te estás diciendo en un momento determinado, entonces al tomar conciencia tú puedes cambiar el orden de los ingredientes, digámoslo así, de esa estrategia mental y producir algo diferente. Por eso es que el proceso de entrenamiento implica tomar conciencia de lo que estás diciendo, de lo que estás pensando y de las consecuencias que está sucediendo al producir esos pensamientos. Y ese es el trabajo, enseñarle a los deportistas a utilizar su cerebro, que es lo que yo promulgo, porque yo no puedo estar con ellos en los campeonatos en diferentes países porque no me alcanzaría el tiempo, no me alcanzaría el dinero, ni mucho menos para estar acompañando. Entonces, ¿qué es lo mejor? Enseñarle al deportista a utilizar su cerebro para que él pueda tomar conciencia de lo que está pensando y a partir de eso generar los estados emocionales que necesita. Ahorita me acabas de hacer acuerdo de otro caso muy famoso, que es el de Michael Jordan. Cuentan que él tenía como
una manera de concentrarse. Y era, iba al estadio, al Coliseo, donde iba a jugar con los Chicago Bulls, y ponía los ojos a veces en parejas de padre e hijo chiquito. Entonces él lo que decía es, yo no voy a jugar para nadie más, sino solamente para ese niño cuyo padre hizo un gran esfuerzo para traerle a ver a los Bulls, y voy a darle el mejor espectáculo de su vida. Entonces era como que se concentraba en jugar para un niño. Un niño chiquito que no conocía, un niño chiquito que estaba entre miles y miles de aficionados. Entonces era como, corrígeme, pero es una manera de enfrentar estas situaciones de estrés, de presión, de tanta adrenalina y sobre todo de tanta gente. Y si tú te das cuenta, acabas de hacer una descripción de la estrategia mental de Michael Jordan para controlar o para rendir mejor. Ahora, solamente te pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si en lugar de que él se diga lo que se dice normalmente al ver al padre y al niño, se dijera otra cosa? ¿Qué pasaría si en lugar de que en su cabeza él estructure un pensamiento diciendo yo voy a jugar para el niño, él dijera yo voy a jugar para lucirme con el niño? En ese momento cambias absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que en este caso Michael Jordan se toma la paciencia de controlar y de definir exactamente qué es lo que está sintiendo. Ya que hablamos de tenistas, por ejemplo, el tío de Rafa Nadal, que recién estos últimos días se despidió ya oficialmente y le hicieron un homenaje en Roland Garros. El entrenador de Rafa, el que era futbolista del Barça. Claro, el tío Tony, que fue su mentalizador, él decía claramente, si me das a escoger entre la parte técnica y la parte mental, yo me voy por la parte mental. El 80% del rendimiento ya a ese nivel es mental, porque es lo que te ayuda a soportar la presión de la prensa, de los jugadores, de tus compañeros, del rival, absolutamente de todo. Ya no es tanto ejecutar bien el gesto técnico, porque ya lo hiciste en tus primeras etapas. Ahora necesitas tener la suficiente fortaleza mental para no desconcentrarte y poder rendir siempre al nivel que la gente está esperando que rindas. Tú que has trabajado con atletas de alto rendimiento ecuatorianos, ¿cuál es el principal error que se comete cuando hacemos o elaboramos estas estrategias mentales? Yo creo que el principal error es que el deportista ecuatoriano se desarrolla en un ecosistema donde todo conspira para que no logre sus objetivos. Entonces no solamente es una cuestión de la actitud mental del deportista, es la actitud mental del entrenador, es la actitud mental de la prensa, es la actitud mental de la hinchada, es la actitud mental de su familia, donde no recibe ese apoyo y él tiene que luchar contra ese tipo de cosas. Entonces cuando, a diferencia de otras culturas, tú tienes un ecosistema que fomenta el alto rendimiento, acá en cambio no. Acá el ecosistema lo que dice desalienta. Exactamente, dice, deja la universidad porque del deporte no vas a vivir. Cuando en otros países, en cambio, el ser deportista es un muy buen negocio porque te da un estilo de vida completamente diferente. Entonces, no es tanto un factor. Yo creo que es este ecosistema que conspira contra el tema. Te voy a contar algo. En alguna ocasión yo justo estaba trabajando con Marcela, regresando de su vicecampeonato mundial, y se acerca un niño y me dice, ¿tú eres el entrenador de Marcela? Le digo, sí. Me dice, ¿me puedes ayudar? Le digo, claro. Le digo, ¿qué quieres? Me dice, ser campeón. Le digo, ¿campeón de qué? Me dice, campeón provincial. Le digo, ¿por qué no aspiras más? Me dice, campeón nacional. Le digo, dale más. Me dice, campeón sudamericano. Le digo, ponle un poco más. Me dices que ser campeón mundial es difícil. Y la pregunta que le hice es, decir que ser campeón mundial es difícil, ¿es tu creencia o es la creencia de tus padres? ¿O es la creencia de tu entrenador? ¿O es la creencia de tu país? Cuando tú iniciaste un proyecto artístico, laboral, empresarial, lo que sea, las creencias que decías que era imposible, ¿cuáles eran? No eran tuyas, tú no naciste con esas creencias. Probablemente estabas repitiendo en tu cabeza algo que tú escuchaste. En alguna ocasión conversábamos con Jackie y ella me decía, a mí todos me decían que yo ya no era deportista, o sea que ya no tenía posibilidades porque ella empezó tarde en el karate a los 17 años de edad. Y hubo un entrenador que le dijo, usted tiene potencial, usted va a llegar lejos. Y ella dice, y yo decidí creerle a él. Claro. Entonces es todo este ecosistema. Por eso te digo, tu forma de pensar en última instancia es decidir a quién
quieres creerle. Claro, es también un poco de eso, ¿no? Que a veces nos dejamos influenciar, Claro. somos permeables, entonces alguien nos dice algo y, por ejemplo, cuando educas a niños, ¿no? Y te recomiendan no estereotiparles, o sea, no decirles, por ejemplo, es que él es demasiado travieso, es que es inquieto, es que es muy, muy molestoso, es que es... porque les estás convenciendo de lo que en realidad no son. O te ponen etiquetas. A mí me decían que era recién estaba... que soy muy... ¿cómo es la palabra? Impulsivo. Uh-huh. Ajá. Entonces, algunas personas me han dicho. Entonces yo me quedé con eso y claro, lo estoy procesando en ese sentido. Yo soy mi impulsividad, porque sí tengo episodios. Claro, sí tengo, por supuesto. ¿No? Si no me como dijeran. cualquier humano. Exacto. Pero si no me dijeran ni siquiera. Pero sí tengo estos momentos impulsivos. Pero eso no me convierten en mi impulsividad. Por supuesto. O sea, yo no soy esa característica. Soy muchísimas más. Entonces, claro, la mente tiene que pelear contra las etiquetas, contra las... Y sobre todo cuando esas etiquetas vienen de figuras de autoridad, como el caso de tus padres, o el caso de tus maestros, o el caso de la autoridad en sí. Hay una cosa importante que creo que vale la pena mencionar, y es el hecho de que cuando tú le defines a alguien por su identidad, estás abarcando absolutamente todos los aspectos de tu vida. Una cosa es que el niño diga mentiras y otra cosa es que sea un mentiroso. Una cosa es que tú tengas iras y otra cosa es que seas un prepotente o que seas un abusivo o lo que sea. Cuando tú le encasillas a la persona, le estás abarcando absolutamente todo, en tiempo y en espacio. Porque si yo digo, una cosa es que yo sea ecuatoriano y otra cosa es que esté en Ecuador. O sea, no me importa en qué país esté, yo sigo siendo ecuatoriano. Pero una cosa es que yo esté en Ecuador y al día siguiente estoy en México o en Estados Unidos. Lo mismo sucede con los estados emocionales. Una cosa es que tú estés o tengas una molestia o lo que sea, y otra cosa es que tú seas un grosero o un prepotente. Ahora, en el caso de los padres, la recomendación siempre ha sido, cuando tus hijos hagan algo bueno, dales una identidad. Si él te regala un caramelo, no le digas qué bonito acto que hiciste de regalarme un caramelo. Dile, eres un generoso, eres amable, eres buena gente. Entonces, y probablemente le vas construyendo. En lo positivo sí está bien. Dale, exactamente, porque le estás construyendo como ser humano. ¿Qué pasa cuando un niño resuelve una operación matemática? Tú tienes dos opciones, o le dices que es inteligente o le dices que resolvió bien el ejercicio. ¿Cuál crees que le va a estructurar mejor su personalidad? Decirle que es inteligente, que es capaz, o una serie de cosas. Pero cuando viene algo malo, tendemos a decirle, en el campo deportivo es muy común, un chico pierde un combate, pierde un partido y le decimos, es que es un inútil, es que es malo. Y en ese momento él, inconscientemente, toma la decisión de creerle al profesor que es malo para las matemáticas y se pone a estudiar algo que no dan matemáticas. Toma la decisión de creerle al entrenador y toma la decisión de dejar el fútbol o el básquet o el deporte que ame. En el tema deportivo, sí siento como que en este país, al menos que es donde medio nos desenvolvemos, hay una energía contra la que los deportistas tienen que luchar, ¿no? Todo el tiempo, que es esa precisamente. Me estaba poniendo en los guantes de un arquero del IDB, conocido por todos, que juega en la selección también de vez en cuando. Siempre lo llaman. No actúa tan seguido, ¿no? Pero está ahí. Y de todos los chistes, memes, etiquetas, epítetos, descalificaciones, yo digo, esa gente lo primero que tiene que hacer es ni siquiera asomarse por las redes sociales, por ejemplo, porque eso, claro, sí te juega en contra. Claro. Sí te juega en contra. A ver, si me están insultando porque me comí un gol el domingo, voy a leer todos los comentarios Imagínate, te pones a alimentar tu cerebro con eso. Debe ser como sentarse a comer un pastel con crema y terminar embotado ahí en el hospital con algún tipo de dolencia. Es que el problema no solamente es el comentario, es como dicen, lo tupido.
es uno tras otro, y terminas empezando a dudar de tus propias capacidades. Es famosa la frase, repite una mentira tantas veces hasta que se convierte en una realidad, y en el deporte termina así, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, claro, el tener una exposición a que los comentarios en las redes sociales empiecen a cuestionar lo que tú estás haciendo, necesitas tener una mentalidad muy fuerte para poder soportar ese tipo de comentarios y levantarte a entrenar y levantarte a competir con todo ese bagaje de información en tu cabeza que están proporcionándote por redes sociales. Voy a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción y vamos a volver con nuestro invitado Stalin Villarroel para hablar de su libro Corazones de Acero, Mentes de Cristal, y a profundizar un poco en la obra, a ver qué hay en el libro, dónde lo puedo encontrar y etcétera, ¿no? Y también yo le voy a preguntar al volver, le dejo preguntando, ¿puedo aplicar ese libro para mi oficio, aunque no sea Jacqueline Factos y no me dedique a las artes marciales? Ya después de la pausa lo sabremos. Gracias por seguir del otro lado, gracias por sintonizar Pichincha, la radio de las noticias, la clínica Pichincha. También somos conocidos en el barrio por las instalaciones que ahora son blancas y con la iluminación indirecta. No, ya voy a dejar de decir eso, porque un día de estos van a venir los de la clínica y tal vez nos pongan un juicio por uso de nombre doloso. Bueno, me acompaña para todos los que están en 95.3, 94.5, en Imbabura y Carchi también estamos en 95.9, en la señal de Tu Radio también estamos en Facebook, X y YouTube, en las redes sociales de Radio Pichincha Multimedia. Me acompaña Stalin Villarroel, entrenador mental de deportistas de alto rendimiento, para hablar de su recientemente lanzado al estrellato obra Corazones de Acero, Mentes de Cristal, Psicología Deportiva. Manual de entrenamiento mental aplicado al deporte, dirigido a padres de familia, entrenadores y deportistas. Me encanta. Lo primero que te quería preguntar aquí en mi lista de preguntas es que evidentemente esto sirve para todos. Me decías que sacas la palabra deporte y le puedes poner arte, le puedes poner arquitectura, lo que te venga en gana. Que puede funcionar para una chica que hace artes marciales o para un cantante de ópera. Te voy a contar algo. Yo a mis hijos hace muchos años atrás yo les saqué de la escuela y les eduqué en casa. Homeschooling. Hicimos homeschooling, arranqué con ellos más o menos hace unos 9 años atrás. Uno de mis hijos ya está en la universidad, mi hija está todavía en 10º y hace todavía el tema de homeschooling. Y una de las cosas que yo me preocupé en ella es trabajar en la actitud mental frente al estudio. Entonces, si tú le quitas la palabra deporte y le pones estudio, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque como tú ves, el deporte es una metáfora. Como tú compites, como vives, y tú vives como compites. El que es picado en la vida es picado en el deporte. El que es tramposo en el deporte es tramposo en la vida. Entonces, el deporte de alguna manera te enseña este tipo de valores. A ser constante, disciplinado, enfocado, resiliente, tener la capacidad de poderte llevar bien con la gente, saber armar equipo. Y ese tipo de cosas te sirven en los estudios, te sirven en el trabajo y te sirve obviamente en la vida. En alguna ocasión un empresario me decía, oye, lo que tú haces con deportistas lo podemos hacer con vendedores. Y empezamos un proceso de trabajo con vendedores y a los 3 meses uno de ellos rompió su récord nacional de ventas. Oye, ahorita mencionaste una cosa que tengo pendiente también conocer más y averiguar, que es esto de el trabajo en equipo. Porque le escuché a una educadora recién decir que vivimos en un mundo un poquito más individualista, medio egoísta ahora, ¿no? Donde cada uno por su cuenta y allá, que se maten entre ellos. Entonces, yo es como que siento que a los niños, y eso decía la educadora, ¿no? Que a los niños ahora les están enseñando, les necesitan enseñar esto de trabajar en equipo, los beneficios de pensar en el trabajo de los demás como un solo proyecto, como con metas para todos y todos ayudarnos y apoyarnos.
es un poco grave eso de que ahora a los niños se les tenga que educar en ese sentido. Y esa es una de las razones por las cuales la escuela tiene que trabajar mucho en ese tema. ¿Por qué te digo esto? Porque antes tú salías a la calle y todos tus juegos eran en equipo. Lidera el mundo empresarial con la maestría oficial en neuromercadotecnia aplicada. Matrículas. Los tillos, las bolas, la cuerda, venados, absolutamente. Entonces, Las cogidas, tú entendías que tu compañero esté atrapado. esto de trabajar en equipo, los beneficios de pensar en el trabajo de los demás como un solo proyecto, como con metas para todos y todos ayudarnos y apoyarnos. Es un poco grave eso de que ahora a los niños se les tenga que educar en ese sentido. Y esa es una de las razones por las cuales la escuela tiene que trabajar mucho en ese tema. ¿Por qué te digo esto? Porque antes tú salías a la calle y todos tus juegos eran en equipo. Los tillos, las bolas, la cuerda, venados, absolutamente. Entonces, Las cogidas, tú entendías que tu compañero esté atrapado por cuando jugábamos perros y venados. Tú tenías el impacto de lo que significaba que tu amigo te enseñe a jugar bolas, que tu amigo te enseñe las reglas de tal o cual juego. Entonces, cuando tú le sacas al niño del juego y le metes en la escuela en cambio le buscas que el niño sea exitoso solo. Porque no importa si tu compañero hace o no hace la tarea, con que tú la hagas, tú pasas de año, él se queda. Con esa estructura mental, tú vas a trabajar y ahí te das cuenta que cuando fracasa ventas, fracasa producción. Y cuando fracasa ventas, fracasa contabilidad. Y cuando uno de los miembros de la empresa fracasa, la empresa quiebra. A diferencia de la escuela. En la escuela todo mundo puede fracasar, pero si tú eres exitoso, a ti te va bien. En la vida real no existe eso. Y en el deporte, aunque sean deportes aparentemente individuales, como el tenis, como el taekwondo, como el karate, como el golf, etcétera, hay un equipo multidisciplinario que trabaja detrás de ese equipo, de ese deportista, y tienes que empezar a trabajar en equipo, con todas sus fortalezas, sus debilidades, sus bemoles, para que el deportista alcance su objetivo. Y lo más importante, debes tener claro que cuando tú trabajas en equipo con deportistas, el que tiene que brillar es el deportista. ¿Y quién no tiene que brillar? La gente que estamos atrás. Claro. Te digo una cosa, todo mundo le conoce a Rafa Nadal, pero nadie sabe, o muy pocos sabrán quién es su deportólogo, quién es su masajista. No, pues. Lo mismo sucede. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hay el agasajo o el reconocimiento a los mejores deportistas de Pichincha, tú les ves, ellos son los de las fotos, ellos son los protagonistas, porque ellos son los que se rajan el alma en la cancha. Pero nosotros, creo que hay un mérito también de por los supuesto, que los preparan. Y por supuesto, pero... no veo por qué un poquito de reconocimiento. De iluminación para ellos. Claro, pero no tiene que ser la prioridad. Claro, no, eso no. El deportista siempre va a ser el objetivo de por todo alguna el trabajo. razón es así. Ajá. Pero yo creo que tiene mérito también el que lo prepara. Sí. Por ejemplo, en la vida de Roger Federer, la persona que le ayudó para superar eso que tenía en su cabeza, que no le dejaba explotar, debe tener en el podio, tiene que estar en el podio de Federer, ¿no? Claro, no al mismo nivel probablemente de Federer, pero sí el objetivo, como te digo, es que al deportista le vaya bien, porque si al deportista le va bien, a ti te va bien. Claro. A mí el hecho de haber tenido éxito con algunos deportistas, no solamente con Jackie, me ha abierto las puertas en otros contextos. Entonces, recién ahora con el lanzamiento del libro, se están enterando de con quienes he podido tener la oportunidad de colaborarles. Y ahora dices que estás trabajando con empresas para temas de ventas. Es muy común en las empresas que tienen productos, no sé, de supermercado o no sé, comestibles principalmente, pero también debe ser de las otras, que la fuerza de ventas siempre se está capacitando, ¿no? Y se les habla, porque el speech para vender es jodido encontrar, no es tan fácil decir, no, yo soy un vendedor, ya aprendí a vender facilito, verás, les digo estas 3 cosas y les vendo 2 patadas, vendo todo. No es tan fácil. Una de las cosas que me he dado cuenta es que los mismos patrones mentales del deportista de éxito son los mismos patrones mentales del empresario de éxito.
Los dos tienen la capacidad de sobreponerse al fracaso. Los dos trabajan en funciones de resultados. El uno tiene medalla o no tiene, punto, así de simple. Ganaste o no ganaste. El otro es, ¿vendiste o no vendiste? El uno tiene que soportar el rechazo y el otro igual. El uno le tiene que salir las cosas mal al comienzo hasta que agarre experticia y después se vuelva bueno, y el otro igual. El deportista al comienzo pierde más de lo que gana, y el empresario que es exitoso al comienzo quiebra más de lo que acierta. Entonces, los mismos patrones mentales son tan útiles en el uno como en el otro. Me hiciste acuerdo a una serie de videos que hace un generador de contenido en TikTok que aborda millonarios. Entonces ya les ve que salen así de un hotel 5 estrellas, que un Maserati, y enseguida les pregunta, disculpa, ¿qué haces para vivir? ¿Has visto? Uh-huh. Y normalmente le dicen, no, mira, yo trabajo en la bolsa, ¿no? Yo soy comerciante de... Y una de las preguntas que más impacto generan de estos videitos es cuando les dice, ¿y alguna vez has quebrado? Y yo te juro, he visto unos 10 videitos de estos personajes. Yo no recuerdo uno que haya dicho que no. O sea, todos, sí, claro, yo estuve en la calle, yo tuve que ir me acuerdo que fui a sacar plata del cajero, tenía $1, y me tocó sacar ese $, y después tuve que, y poco a poco, y ahora ¿cuánto? No, ahora hago $17 millones al año. Pero es gente que quebró, que estuvo en la vía, que durmió bajo un puente, que es muy común. Sí, y eso te digo, y eso te da el deporte. ¿Y es para llegar allá que tienes que tocar fondo o es como un requisito? Yo creo que nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces te pueden contar muchas cosas de lo que significa perder o de lo que significa el fracaso. Pero yo creo que los mayores aprendizajes son aquellos que más te duelen. Lo que más te duele en la vida es el aprendizaje que se te queda. Sea que aprendas a que el matrimonio es malo, o sea que aprendas a que tener negocio es lo mejor del mundo. Pero los que más te han dolido son los aprendizajes que se te quedan en la cabeza y con esos empiezas a construir tu vida. O sea, no es un cliché sin contenido ese de que de las victorias no se aprende nada, o que de las derrotas es de lo que más se aprende. O sea, que porque los técnicos de fútbol, por ejemplo, por supuesto, siempre dicen, no, de esta derrota vamos a sacar mucho aprendizaje. Y es como, claro, ¿de dónde vas a aprender si no es de las derrotas? Pero ¿sabes cuál es el problema ahí? Que te quedas en el mero aprendizaje y no te quedas en la acción después de aprender. Porque yo puedo aprender a hacer pasteles, pero si no me pongo a hacer pasteles, no pasa absolutamente nada. Entonces, si a ti te dolió perder una final de Copa Libertadores, te dolió perder una clasificación a Juegos Olímpicos, y después de eso no haces algo, entonces el aprendizaje no sirve para nada. El aprendizaje tiene sentido en función de que le metas acción después del aprendizaje. Si no, simplemente se convierte en una experiencia más como ver llover y no pasa absolutamente nada. Oye, y cuando, por ejemplo, se me vino a la mente también lo de los deportistas ecuatorianos de alto rendimiento, Uh-huh. que regularmente pues gozan de una pensioncita, tienen un sueldo, que les dan viáticos y que les apoyan, según, claro, si cumplen el ciclo olímpico. O sea, hay varias categorías, pero los de más arriba, ¿y por qué no se prepara mejor a nuestros deportistas mentalmente? ¿Qué crees que nos falta como país para tener un poco más de mentes de acero, sería? Verás, hay algo que reconocer en el tema deportivo. Tú primero demuestras que eres bueno y después te apoyo. Así funciona. Es como la luz eléctrica cuando vienen y te dicen, le cortamos la luz. Primero pague y después reclame. Sí, pero yo no tengo que pagar tanto. Sí, pague y después negociamos la devolución, ¿no? Exactamente. Entonces, en el deporte tú primero tienes que demostrarle a la empresa privada que eres bueno y después te apoyan. Después te abren espacio. Pero si tú dices, mire, yo voy a trabajar duro, quiero que me apoyen, no, me traen los resultados y en función de eso conversamos. No hay ni siquiera cacería de talentos, ¿no? Claro. Entonces, el tema es que no existe tampoco un nivel de conciencia sobre la importancia de la preparación mental. Tú no tienes idea de la cantidad de talento deportivo que hay en este país. Es increíble, pero también ese ecosistema que no les permite desarrollar ha hecho que mucho de ese talento deportivo se pierda.
Se van a vivir a otro país, terminan representando a otras banderas. Por supuesto. O dejan el deporte de plano. O sea, no, ¿para qué vas a seguir? Yo tengo tantos conocidos que, no, ¿sabes qué? Dejé el deporte porque me dediqué a estudiar y ya mis papás gastaban mucho dinero en mis viajes. Y te das cuenta que después de esa actividad se queda en hobby. Me río de los nervios, por si acaso. Se queda en hobby. Y tú después en la empresa dices, qué bueno que he sido el ingeniero para el fútbol. Qué bueno que he sido el doctor para el baloncesto. Ahí está un talento deportivo muerto. Entonces, ese es el problema de que la gente todavía no toma conciencia de la importancia de la preparación mental. Nosotros creemos que la preparación mental es netamente motivar. Y creemos que la preparación mental es únicamente decirle sí se puede y punto. Y con eso le va a alcanzar. Sí se puede. ¿Qué opinas del sí se puede? Es un poco como condescendiente. Es como un Viagra mental. Pero es como, sí se puede. Claro que se puede. Y se puede todo. ¿Para qué vamos a cuestionar si se puede o no se puede? De ley que se puede. Me parece a mí como, no sé si contraproducente o un poquito pobrista. Sí. O sea, es como, pobrecito, sí puede. Y es una forma en la cual el hincha también se siente parte de la victoria. Por eso cuando tú escuchas dices, es que perdieron. Y después dices, no, ganamos. Por supuesto. Entonces, pero como... Seamos honestos, sé que me sigues porque quieres invertir tus ahorros, aprender por lo menos a ahorrar, a tener menos dinero financiera. Te digo, es contraproducente o un poquito pobrista. Sí. O sea, es como, pobrecito, sí puede. Y es una forma en la cual el hincha también se siente parte de la victoria. Por eso cuando tú escuchas dices, es que perdieron. Y después dices, no, ganamos. Por supuesto. Entonces, pero como te digo, es este ecosistema. Entonces, en el caso de los deportistas, no solamente, como te digo, hay que trabajar en la parte mental, hay que trabajar en el ecosistema. Una de las cosas, por ejemplo, yo les colaboro a la selección de taekwondo de Pichincha y trabajo con algunos seleccionados del Ecuador. Y parte del trabajo no solamente es del deportista, son los padres. Porque cuando los padres se divorcian, el deportista se ve afectado. Claro. Cuando los padres están sin trabajo, el deportista se ve afectado. Entonces, hay que trabajar con los deportistas, hay que trabajar con los padres, con los entrenadores, y de esa manera construir este ecosistema para que el deportista pueda desarrollar absolutamente todo su potencial. Si no se queda en el, como tú dices, en el sí se puede, pero no quiero. Ahora mencionaste también a un protagonista de esto, ¿no? Que es el papá del muchacho. Yo conozco algunos que son bastante... No, hay de todo, pero son unos más intensos que otros y algunos yo creo que les trauman, les obligan a hacer una disciplina o les obligan a que vayan a entrenar. Y claro, cuando viene el niño un día y les dice, no, ¿sabes qué? No, es que la hípica no ha sido mi pasión, sino que ahora quiero ponerle un ojo al racquetball o qué sé yo. Entonces es como que los papás se sienten destruidos y, o sea, es como un conocido que una vez me dijo esto, me dijo, mis hijos van a estudiar en la Universidad San Jacinto, después van a ir a hacer o sea, van a sacar la carrera en Connecticut, por decir cualquier cosa. Y después van a hacer una maestría en Oxford y luego van a trabajar para el Banco Mundial en Washington, qué sé yo. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 4. Imagínate. El muchacho ya tiene la vida planeada. ¿Para qué se molesta? Y sobre todo, ¿para qué necesita tomar decisiones? O sea, ya si el papá es así, ya, ¿qué puedes hacer? Tú me imagino que has visto maravillas. Uy, tantas cosas que te podría contar. Pero lo que sí te puedo decir es que uno de los peores errores que podemos cometer es que nosotros le endosemos a nuestros hijos nuestras frustraciones. O sea, bajo la creencia y es mundialmente aceptable el hecho de que es que mis hijos sean lo que yo no fui. Lo que yo no pude lograr. Ajá. Entonces, como yo no fui campeón nacional, entonces tú tienes que ser el campeón nacional y le endosas tu sueño a tu hijo. Y a tu hijo no le interesa, como tú dices, la hípica.
a tu hijo le interesa otro tipo de cosas. No, pero es que tienes que ser lo que yo nunca tuve. Y lo fíjate. hace, o sea, eso es más como generar un placer propio. Por O sea, supuesto. El niño es un instrumento, creo, en este caso. Tú entra a las páginas de Facebook de los padres de familias de los deportistas y vas a ver la cantidad de padres de familia que se toman al lado de la foto de los hijos con la medalla y por poco ellos agarran la medalla y se ponen. Seguro. Y habrá algunos que sí Y se hay pongan. un montón. Entonces, claro, cuando tú le endosas a tu hijo, lo que le estás endosando es algo que probablemente, como te digo, él no quiere. Y ahí se genera la frustración del chico de no poder cumplir las expectativas. Y a veces los chicos tienen que tomar una decisión. O me retiro del tenis o le defraudo a mi papá. Porque si sigo compitiendo en algo que no me gusta, a lo mejor voy a terminar defraudándole a mi papá se va a enojar o mi mamá se va a enojar y yo prefiero que ante eso dejar el fútbol, el básquet, el tenis, de lo que sea. Entonces, muchos de los chicos tienen resultados, sí, pero a veces es por cumplir con el papá y los ponen a competir muy pequeñitos. Entonces tú ves, claro, el niño de 11 años campeón mundial, el niño de 12 años campeón panamericano, pero cuando llegan a los 17 años ya se desaparecieron. ¿Por qué? ¿Se hartan o qué? Por supuesto. La presión es tanto que terminan odiando a veces el deporte. Claro. Y a veces dicen, listo, ya llegó a la universidad, tome y me voy. Te voy a contar algo. Yo era el coordinador de deportes de una universidad prestigiosa aquí en el Ecuador. En el Coliseo. Y un día nosotros con estábamos saliendo los chicos ya con sus títulos, su capa, su museta y ese tipo de cosas. Y yo salgo de mi oficina y me quedé viendo eso y un chico se acerca donde el papá, porque solamente podían entrar 2 personas por tema de capacidad, 2 personas por estudiante, y el papá se quedó afuera. Él sale con el título y le dice, toma, aquí está tu título de abogado. Sí. Me voy a estudiar lo que yo quiero. Yo tengo un amigo Y el muy siguiente cercano. año se fue a estudiar ecoturismo. Claro. Yo tengo un amigo muy cercano que sí un día me dijo, no, yo estoy en la universidad por mis papás. O sea, yo necesito sacar mi título por ellos, nada más. No por mí. Y a eso le llamas vida. Sí, que... ¿Te das cuenta? Y hay deportistas que, por ejemplo, después en sus biografías, después de carreras muy prolíficas, te confiesan, ¿no? Andrea Gassi. Andrea Gassi, Batistuta también dijo, Claro. yo odio el fútbol, no me gusta. Y Andrea Gassi dijo, yo no quiero... No le gustaba el tenis, pues. Claro, él Pero perdía el cabello. Claro, el sometimiento a la autoridad del papá fue tan terrible que sí es verdad, tienes un excelente deportista, pero en cambio, ¿a qué costo? Sí. Tienes todos esos millones de dólares, pero ¿a qué precio? Uh-huh. Sí, es verdad. Bueno, ha sido un gusto conversar con Stalin Villarroel, autor, casi digo actor principal de la película hecha libro, Corazones de Acero, Mentes de Cristal, donde nos cuenta sus vivencias, donde nos cuenta cómo hacer para que nuestros niños, para que nuestros deportistas, ya sean de élite o no tan de élite, no solo le metan corazón a los partidos y a las medallas, sino que también le metan cabeza. Porque cuando dominas tu cabeza, voy a decir un cliché, eres capaz de todo. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Claro. Y te digo que el título del libro viene por el hecho de que tú te sientes capaz de todo, le metes toda la pasión del mundo, le metes, como decimos vulgarmente, todo el ñeque del mundo. Pero ¿sabes dónde te rompes? En la mente. Y ahí es cuando la mente te das cuenta que tienes mente de cristal. Porque cuando ya te toca fajarte entre las patas de los caballos, ahí es cuando te rompes. Y por eso tiene el título que tiene. Me encanta y lo recomendamos. ¿Dónde lo podemos conseguir? Lo pueden comprar en la Asociación de Taekwondo de Pichincha, en las oficinas de la asociación. Esto queda en el sector de la Vicentina, al lado del Coliseo de los Quitus. Y también ya está disponible en todos los locales de librería española, tanto en Quito, Guayaquil y Ambato. Gracias, Stalin, un gusto conocerte. Quique, siempre a tus órdenes. muchísimas gracias por todo. Y nos despedimos. ¿te puedo autografiar el libro? Pero claro, pues no le habrás autografiado. No. Por favor. Y ahora sí nos tenemos que despedir. Una cancioncita y regresamos mañana.
Gracias por estar del otro lado. Gracias por aguantarnos todo el día.